Muy buenos días para Mundovisión y qué buena, les habla Óscar Q. Ramírez. ¿Dónde está el Congreso? La responsabilidad que debe asumir el Congreso de la República es tan o más que la que tiene el señor presidente con todo lo que hemos vivido en estos últimos días de la protesta. La Constitución Nacional es muy clara en su preámbulo. Se dice que el Estado debe garantizarle al ciudadano y en ese preámbulo escrito en esa Constitución de 1991 se establece como vital lo de la vida. Evaluemos si verdaderamente se está cumpliendo, si se está respetando la vida de los jóvenes o la vida de los marchantes. La Constitución también en ese preámbulo establece la igualdad. Podíamos establecer y entrar a evaluar cuál ha sido el papel del Congreso de la República para que esto parámetro de la Constitución se cumpla. ¿Cuál es la responsabilidad de un Congreso que no legisla, sino que está apartado de la realidad del ciudadano común y corriente? Desde hace 30 años estamos viviendo toda una situación bastante difícil. No es el problema de ayer, ni de hace 8 días, ni hace un mes, ni el problema de la pandemia. El problema es un problema generalizado. La Constitución Nacional establece dentro de estos parámetros varias oportunidades que se deben de cumplir y varios elementos que se deben conjugar entre un Congreso que ha sido irresponsable y que ha estado a la espalda de la realidad de la ciudadanía, que un Congreso que simplemente ha estado al lado del gobernante de turno en cada momento que se ha elegido y es más responsable porque es el que toma las decisiones con lo que tiene que ver con las reformas. ¿Dónde está el Congreso en esta situación de crisis y de paro? Sabemos que han estado legislando desde la no asistencia al mismo Congreso, a través de la tecnología y a través de la virtualidad. Muchos decretos ha sacado el gobierno sin que hayan pasado y sin que hayan sido consensuados o se haya tenido conocimiento por parte del Congreso. Solamente algunos congresistas de aquellos que son alternativos o que están vigilantes a lo que hace el Congreso han puesto el dedo en la llaga y han sacado a la opinión pública gracias a los medios alternativos, porque los medios tradicionales se amalgaman o se amangualan, como decimos los paisas, con el gobierno de turno a través de la pauta publicitaria que les da, para no decirle la verdadera realidad al ciudadano común y corriente o al ciudadano de a pie. ¿Dónde está el derecho al trabajo del ciudadano común y corriente? ¿Dónde está el derecho al conocimiento establecido en ese preámbulo de la Constitución Nacional y que debe generarse para todas aquellas personas que tienen los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades y que deben de ser entregadas por parte del Congreso de la República y del Estado como tal? Por eso, cargarle la responsabilidad solamente al presidente no es real. Y el Congreso ha estado callado. La mayoría de los congresistas que han participado durante estos últimos 30 años después de la Constitución Nacional han estado al margen de la realidad social del país. Debemos preguntarles a ellos, a todos los congresistas de los partidos tradicionales y que han ejercido el poder desde que la Constitución o la Carta Magna fue aprobada, cuál es su responsabilidad ante los hechos que hoy están sucediendo en nuestro país. Ya lo vimos cuando se han sido llamados a manteles de palacio para que se sienten a utilizar y a degustar las viandas del poder con la mermelada que se les entrega, o llamados al palacio para entregarle las cuotas burocráticas o aquellos cupos indicativos que ellos manejan en lo que tiene que ver con las transferencias a los entes territoriales. Es irresponsable y es ahí donde nosotros tenemos que analizar y tenemos que evaluar dónde está el Congreso de la República, cuál es su responsabilidad y cuál es la respuesta hacia la ciudadanía común y corriente. Para nosotros es importante analizar y evaluar este tema. Tenemos la responsabilidad de preguntarle a los congresistas que conozcan el territorio, que dinamicen la política, que dinamicen las mesas de diálogo, que dinamicen todo lo que está sucediendo en cada uno de los territorios para poder llevar a cabo verdaderamente las reformas a que haya lugar para mejorar las condiciones no solamente de los jóvenes, sino también de nosotros los adultos y de aquellas personas que tienen derecho, como los empresarios, el microempresario, el ciudadano de a pie, el vendedor informal y todos que son
afectados por las decisiones políticas, económicas y sociales de un Estado. A veces escondemos la cabeza como el avestruz, y eso es lo que está haciendo el Congreso de la República, echándole la responsabilidad al señor presidente, pero solamente acuden al llamado para la repartiña y para la repartición de la burocracia y de todo lo que tiene que ver con su mermelada. Se van a indigestar, van a quedar llenos, y la respuesta hacia la ciudadanía no va a ser una respuesta concreta ni correcta. Tenemos que analizar, tenemos que evaluar este 2022, cómo es que podemos lograr que el Congreso de la República verdaderamente sí sea y esté acorde a la realidad de la ciudadanía en general. No un Congreso de la República que siempre está a espaldas de la comunidad o de las decisiones políticas, económicas y sociales que se deban de tomar para disminuir la brecha entre aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen muy poco, o entre el sector de la clase media y aquellos que verdaderamente manejan la parte económica de nuestro país. El problema es un modelo que debe de cambiar dentro de su estructura social, política y económica, sin desconocer y hablar de que es que se va a atacar la propiedad privada. Este es el sofisma de distracción que hacen muchos, macartizando, señalando y diciéndole a las personas en su interior que es que nos vamos a volver comunistas o es que nos vamos a volver castrochavistas. Esa es la respuesta a una inquietud de la comunidad cuando no la tienen de manera general y de manera social. Ahí es donde radica el problema. Los medios, cómo monopolizan el discernimiento de las personas. Los medios, cómo conducen a las personas a entender e interpretar que quienes están en la protesta lo están haciendo de una manera ilegal. Y ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy interviene para que en Colombia no se violen más los derechos. Y ni qué decir de lo que acaba de suceder con el presidente Iván Duque, sacando decretos de militarización del Estado y de los entes territoriales, desconociendo lo que establece la Constitución Nacional dentro de cada uno de sus artículos, que es la autonomía en muchos de sus principios para los entes territoriales, tanto municipal y departamental. Quieren imponer a la fuerza la política del bolillo, del fusil y de la bala, que ha interpretado el ubérrimo y el Centro Democrático en los últimos 20 años en nuestro país. Basta ya. Tenemos la conciencia y una conciencia de respuesta hacia las necesidades de la comunidad y de la gente. Por eso, el 2022 debemos de entender que el Congreso de la República es más responsable que el mismo presidente y nos espera para que podamos efectuar esos cambios que se requieren a partir de una denuncia ciudadana y de escoger a aquellas personas que verdaderamente representen a nuestra ciudadanía. Para Mundovisión y Qué Buena, les habló Oscar Ramírez.